que podríamos considerar las más sencillas y son las que nos permiten identificar qué tan frecuente, qué tan repetido es un suceso o un evento en una población. Habitualmente lo que medimos son daños y lesiones, daños a la salud, pero no exclusivamente. Pero bueno, las medidas de frecuencia nos permiten contabilizar, identificar qué cantidad de veces se ha repetido un acontecimiento. Las medidas de asociación nos sirven para identificar la relación que hay entre un factor de riesgo y un evento adverso, considerando el factor de riesgo como la condición que incrementa la probabilidad de que se presente un evento adverso. Esto es, de todos conocidos, es que el tabaquismo es un factor de riesgo para cáncer pulmonar, por ejemplo. El evento adverso es el cáncer pulmonar. El factor de riesgo es la condición que incrementa la probabilidad de que se presente el cáncer de pulmón, es la práctica del tabaquismo. Se establecen esa relación que hay entre factores de riesgo y eventos adversos, se facilita cuando se utilizan medidas epidemiológicas de asociación para evaluar la relación que hay entre estas dos situaciones, fumar y tener cáncer pulmonar. Las medidas de impacto son las que nos permiten ponderar qué tan fuerte es la relación entre el factor de riesgo y la condición adversa, para saber cuánto le podemos atribuir a ese factor de riesgo el que se haya presentado la enfermedad. Y entonces nos sirve para calcular de qué manera podríamos evitar la condición adversa, de qué manera podríamos evitar la enfermedad cuando cancelamos el factor de riesgo. Entonces, es por eso que se llama medida de impacto, porque cancelar un factor de riesgo tiene un impacto positivo en la salud, pero algunos factores de riesgo tienen muy poco peso y tienen entonces poco impacto. Cuando podemos identificar por las medidas de frecuencia y las de asociación, podemos identificar un factor de riesgo que tenga gran peso, podríamos entonces asegurar que el impacto de lograr el control de ese factor de riesgo, el impacto sería alto, sería muy benéfico para la condición de salud de la población. Quienes toman decisiones, quienes establecen las medidas, las políticas de salud, las acciones específicas en programas, lo hacen a partir de este análisis de las medidas de frecuencia, de asociación y de impacto. Y entonces las medidas que nos permiten capturar información relevante para poder analizar cuáles son los atributos y dimensiones del estado de salud y también de cómo se desempeña el sistema de salud, que sean un buen reflejo de la situación de salud y que nos sirvan para vigilar la condición de la población, esos son los que se denominan indicadores de salud. Estos indicadores de salud deben ser sencillos, asequibles, útiles, por supuesto, fáciles de interpretar y comprensibles para todos, no nada más para los tomadores de decisiones, sino para todos los involucrados. Y cada vez nos queda más claro que los ciudadanos y los usuarios de los servicios, la población en general, termina por ser también tomadora de decisiones. Eso no nos queda ahora la menor duda. Hay diferentes ejemplos de indicadores del estado de salud y algunos de sus determinantes. No me voy a detener mucho en esto, pero quise mostrárselos porque hay diferentes tipos de indicadores. Y a partir de estar analizando la contingencia y toda la información que se genera a partir de COVID-19, nos hemos quedado con una pequeña parte con indicadores muy específicos, pero bueno, me pareció oportuno que ustedes conocieran que hay una buena cantidad de indicadores
que la Organización Mundial de la Salud sugiere a todos los Estados miembros para que se utilicen de manera estandarizada y nos podamos comparar entre los países, las regiones, a partir de estas medidas epidemiológicas. Se utilizan entonces para estimar la magnitud y la trascendencia de una situación determinada. Siempre tienen que tomar en consideración estos tres ejes que de toda la vida se han aceptado como los tres ejes principales, que es la dimensión de la persona, del lugar en donde ocurren los acontecimientos y el tiempo que lleva, la dimensión temporal para la ocurrencia de los problemas, ¿sí? ¿Qué es lo que medimos habitualmente en salud? Hemos ido modificando las mediciones y las que han sido desde tiempos inmemoriales son las medidas, las que se refieren a la enfermedad, las que se refieren a los daños, y son particularmente medidas de morbilidad, esto es, de enfermedad, cuáles son, qué tan frecuente se presentan, en qué grupos de población, en qué condiciones, en qué época del año, en fin. La mortalidad también ha sido una de las medidas más que se han contabilizado, pues creo que desde los albores de la civilización. Hemos ido modificando los indicadores, bueno, no modificando, integrando nuevos indicadores para poder lograr medición de los riesgos, tanto ambientales, genéticos, conductuales, la medición de las consecuencias de los daños a la salud. Aquí les muestro algunos ejemplos. Y la medición de la salud positiva es a lo que aspiramos llegar, bueno, a lo que estamos llegando ahora, para no quedarnos solamente con medir los daños, sino medir la salud positiva. La esperanza de vida, los meses promedio de lactancia materna, en fin. Y habrá otros nuevos que se vayan incorporando, esto no se cancela. Nos vamos a quedar entonces con los primeros, con la medición de la enfermedad, porque ante la contingencia, ante el COVID, si ustedes se han dado cuenta, hemos estado hablando y revisando la información que se refiere a los casos, a la propagación de la epidemia, los grupos que están en mayor riesgo, y todo está girando alrededor del daño a la salud, de la enfermedad. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo una medida de frecuencia expresada en datos, en cifras absolutas, y con cifras absolutas quiero decir la cifra que obtenemos de contar uno por uno los eventos que nos interesan. En este caso son el número de personas que han sido confirmadas como casos COVID. En Durango, hasta las 8 de la noche del día de ayer, habíamos sumado 1,088 casos que habían sido confirmados. Entonces, 1,088 es una cifra muy concreta, muy puntual, porque se refiere exclusivamente al número de personas en quienes fue confirmada la presencia de SARS-CoV-2. Y claro, tenemos el número de recuperados, el total de casos sospechosos, a quienes se les han realizado las pruebas de laboratorio y han resultado negativos, y pues tristemente también 102 personas que fallecieron en este periodo. Entonces, vean ustedes cómo la cifra puntual, la frecuencia absoluta, se presenta aquí en cada uno de estos cuadros, mientras que Durango tiene 461 casos confirmados, el Tlahualilo llegó a 54, pero Mezquital tiene solo 6. Entonces, el manejar cifras absolutas tiene una gran utilidad porque las autoridades de salud tendrán que preparar a partir de esto, bien sea desde que se hicieron los cálculos de la cantidad de casos que se iban a presentar, como los que se están presentando diariamente,
tienen que hacer ajustes para estar en condiciones de hacer los estudios epidemiológicos en campo, de hacer el seguimiento de los contactos, de recibir a los casos que presentan sintomatología grave, recibirlos en un escenario hospitalario. En fin, estos datos puntuales de la cantidad de personas es necesarísimo tenerlos porque a partir de eso se planifica todos los servicios de salud. Este es otro ejemplo de cómo los datos a lo mejor pueden ser menos precisos, pero que también son útiles. Esta imagen que les muestro muestra, bueno, les muestro el número de personas que llegaron al territorio estatal procedentes del extranjero y declararon el punto, el lugar a donde se dirigían. Y entonces tenemos 9 localidades, perdón, tenemos 33 localidades. Aquí está en el círculo amarillo. Noten que esta información es del 9 de abril al 10 de mayo. Se reunió esta información. Es interesante porque el 10 de mayo en Durango se activó la movilidad y no hemos logrado detenerla. Y es un antecedente muy importante para explicar por qué en este momento estamos en verdaderos problemas. Bueno, para el 10 de mayo teníamos 33 localidades a las que habían llegado de 1 a 9 personas procedentes del extranjero con esta ubicación geográfica. A estas localidades llegaron. Tenemos 6 localidades a donde llegaron de 10 a menos de 30, 29 personas, también procedentes del extranjero, son estos círculos moteados. Y tenemos 4, me parece que son cabeceras municipales, todas no, bueno, son localidades a las que llegaron de 30 a 59 personas. Y en Durango y Santa María del Oro llegaron más de 60. A Santa María del Oro llegaron 62 y vean ustedes a Durango, habían llegado para ese día 358 personas procedentes del extranjero. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque hay que recordar que tenemos como vecino al país que tiene la mayor cantidad de propagadores de COVID-19. En Estados Unidos, las condiciones en que infortunadamente se encuentran nuestros coterráneos y que están trabajando allá, no se encuentran en las mejores condiciones ni de salud ni de protección, y podría ser que estuvieran en riesgo al ingresar al territorio estatal. Gracias a la colocación de estos puntos de control y de control sanitario al interior del estado, se pudieron identificar, se les tomó la temperatura, se les interrogó, y para fortuna de ellos, para empezar, por supuesto, y para fortuna de todos los duranguenses, esta región, ustedes se podrán imaginar que aquí prendió un foco rojo enorme, porque no solamente eran la cantidad de personas que llegaron a Santiago Papasquiaro o a Nuevo Ideal, sino que esta zona es de gran interacción. Si si sumamos la cantidad de personas que llegaron aquí, las que llegaron a este rumbo de San Bernardo, también eran una gran cantidad. Afortunadamente llegaron en condiciones saludables y seguramente si alguno llegó con sintomatología leve, se resguardó en su casa y no tuvimos brotes importantes. Sí hubo casos, pero no tuvimos brotes importantes en estas regiones porque el riesgo que se veía era muy, muy alto. Bueno, vean cómo esta gráfica también se construye, o este análisis se construye a partir de datos puntuales. ¿Qué cantidad de personas llegaron? Y eso pues resulta muy útil para tomar acciones específicas de promoción de salud y de prevención.
Las cosas parecen sencillas, pero resulta que esta gráfica ocasionaba, por lo que me dijeron, este tipo de gráficas ocasionaba dudas o confusión. Y lo que sucede es que en esta gráfica en realidad tenemos dos gráficas superpuestas. Tenemos los casos diarios que se acumularon y tenemos los casos, perdón, estos son los casos diarios que se presentaron y estos son los casos que se fueron acumulando día a día. Y entonces en realidad tenemos dos gráficos y con dos escalas. Esta escala, la escala de la derecha, si se dan cuenta, va desde 600 hasta 1100. Y esta es la línea que empata con esta escala, que se grafica a partir de esta escala. Y de este otro lado, del lado izquierdo, tenemos los casos diarios que van desde el 0 hasta el 100, en realidad esta última línea. Pero bueno, aquí hasta el 80. Del 0 hasta el 80. Y estas barras obedecen a la escala que está aquí, a la escala de la izquierda. La línea obedece a la escala de la derecha. Y eso ocasiona confusión cuando no se lee con detalle o no se tiene en consideración que en realidad son dos escalas y es información diferente. Una es la cantidad de casos, mujeres y hombres que fueron confirmados como casos COVID el 11 de junio en esta barra. Estos son los que fueron confirmados el 13 de junio y la línea es la que representa la cantidad de casos que se fueron acumulando día a día. Si estuviésemos en la misma escala, aparecerían estas gráficas tan pequeñitas que no podríamos apreciarlas, porque la línea, las cifras de la línea serían mucho más grandes. Y entonces esto nos lleva a otro tipo de medición, la medida de frecuencia, pero en donde tenemos un numerador y un denominador, porque son cifras relativas al total. Y la incidencia se obtiene de poblaciones que están sanas, que están saludables cuando se inicia la observación, y en esa población saludable se están presentando casos nuevos. Es precisamente lo que está ocurriendo con COVID-19. Y aquí lo que nos indica es pues, el volumen de casos y la rapidez con que se están presentando la enfermedad. Hay dos tipos de mediciones, la tasa de incidencia y la incidencia acumulada. Con la que nos hemos familiarizado más ha sido con la incidencia acumulada a partir de estas gráficas. Y expresa pues el volumen, la cantidad de casos nuevos que se han ido reuniendo, que se han ido acumulando en la población que está en riesgo, población que estaba saludable hasta el inicio del periodo. Entonces tenemos los enfermos, los casos confirmados los tenemos en el numerador, y en realidad se dan cuenta, es una operación aritmética muy sencilla, porque en el numerador tenemos la cantidad de personas que han sido confirmadas como casos COVID, y en el denominador tenemos a las personas que estaban saludables, de donde proceden estos casos. Esto es muy importante y lo enfatizo porque más adelante voy a comentarlo con mayor amplitud. Estas personas que enfermaron pertenecen al denominador, o sea, eran personas que estaban saludables y enfermaron, pero en realidad pertenecen, su población de origen, su población de referencia es la que está ubicada en el denominador. Ahora, estas gráficas que vemos a nivel nacional, es importante interpretarlas de manera correcta, porque es importante saber qué es lo que nos dice la tabla, la gráfica. Son casos positivos a COVID-19 y están todas las entidades federativas.
Tomé esta del 5 de abril porque quiero mostrarles la diferencia entre el 5 de abril y la de ayer. Vean ustedes que en la Ciudad de México para ese día se habían acumulado 560 casos. Y nosotros teníamos para ese día 12 casos en Durango. La tasa de incidencia nacional era de un caso, casi 2 casos, 1.91 por cada 100,000 habitantes. Vean, ahora ya no es el número de personas contada una por una, sino es el resultado, déjenme ver es el resultado de haber hecho esta operación aritmética. El número de personas que enfermaron se dividió entre el número total de personas saludables que estaban en riesgo. Entonces, ya no tenemos, en este momento, ya no tenemos, claro, en la gráfica sí aparece el número 12, pero con estas cifras ya no tenemos el dato preciso de la cantidad de personas, porque este dato se obtuvo al dividir el número de personas enfermas entre el total de la población. Eso originaba confusión porque en estas gráficas aparecemos, se mueve Durango, a veces está en el último lugar y luego se mueve a otro sitio, y en otras gráficas estamos tristemente en el primer lugar. Y la gente, y algunas personas no lograban identificar las razones de por qué Durango se mueve. ¿Alguien está mintiendo? ¿Alguien hizo mal las cuentas? No, no es así. Lo que pasa es que cada gráfica nos da información diferente. Entonces, aquí a nivel nacional teníamos casi 2 casos por cada 100,000 habitantes. Y en Durango teníamos menos de 1. ¿Sí? Entonces, esta es la única manera en que nos podemos comparar entre los estados o entre los países, porque por número de casos, número absoluto de casos, no es conveniente compararnos, porque Durango esperemos que no vaya a tener jamás la cantidad de casos que tiene la Ciudad de México o el Estado de México, porque allá la densidad demográfica es muy alta, son muchas personas que viven en esa región y por eso se han presentado tantos casos. Nosotros tenemos pocos, porque somos pocos duranguenses comparados con el resto de la República. Entonces, este tipo de comparación no es muy clara como comparación, como medida de cifras absolutas, claro que sigue siendo muy útil. Y esto fue lo que pasó el día de ayer, digo, con las cifras del día de ayer. Vean cómo en la anterior teníamos menos de un caso por cada 100,000 habitantes y ahorita tenemos 68 casos que se obtuvo de esta sencilla operación aritmética en que dividimos el número de casos confirmados entre el número de habitantes en Durango y lo multiplicamos por 100,000. Y aquí estamos en el final de la lista de los estados, porque tener 1,000, bueno, teníamos 1,088, tener 1,088 casos es muy poco si lo consideramos, si lo comparamos con los 38,000, 39,000 que hay en la Ciudad de México. Pero no podemos compararnos, porque pues en la Ciudad de México son 10 millones de personas quienes viven ahí, y en el Valle de México pues son 20 millones. Entonces, para una comparación real tenemos que acudir a la incidencia por 100,000 habitantes. Y entonces, esto hace que las cosas no se vayan complicando, se vayan integrando información diferente. Tenemos en esta gráfica los casos confirmados activos por entidad federativa. Y eso significa que los activos son los casos
que fueron confirmados en las últimas 2 semanas, porque son quienes están son contagiantes, son propagadores de la epidemia. Quienes se enfermaron hace 4 semanas, ya su periodo infectante terminó, ya no son infectantes. Pero quienes se enfermaron hace 2 semanas, desde hace 2 semanas hasta ahora, son los que se consideran activos, porque son los que tienen esa capacidad de infectar a los demás. Entonces, Durango se mueve porque lo que está sucediendo es esto. Vean, estas cifras son de la semana, si se dan cuenta, la cifra está por semana, a mitad de semana. Vean cómo en la semana 10 habíamos acumulado 156 casos. Para la semana 11 ya teníamos 214 y la 12 teníamos 353. Estos 156 casos seguramente ya se recuperaron. Podría ser que algunos estuviesen todavía hospitalizados, no porque fuesen infecciosos, es probable que si están hospitalizados sea porque tienen alguna enfermedad subyacente que se haya complicado y permanecen en el hospital para la atención de las complicaciones, no de la infección, porque seguramente todos estos ya se recuperaron. Pero los que están infectantes, los que están en capacidad de propagar la infección, la epidemia, son estos casos que se acumularon en las últimas 2 semanas. Y vean cómo de 84, perdón, de 106 se incrementaron 84 y, y en las siguientes 2 semanas se duplicó, bueno, estaba por encima, prácticamente se triplicó de estas 2 semanas a estas otras 2, ¿sí? Y luego, ahora incrementamos, aquí no aparecen las semanas para ver el total, aquí tenemos 353, en realidad ya tenemos 1088, porque esta es la semana hasta el 30 de mayo. Y entonces, de los 353 a los 1088 hay 735 casos más. Y vean los brincos que estamos dando en Durango. No se están acumulando casos por cada 10 o cada 5, se están duplicando o más del doble se están acumulando. Esto hace muy peligrosa la situación porque la cantidad de propagadores, la cantidad de infectantes son muchos y cada semana se acumulan más, ¿sí? Entonces, vamos al caso de las defunciones, que también fue otro dato que causó mucha confusión. Déjenme, estábamos aquí. Las defunciones acumuladas por entidad federativa, Durango está de nuevo al final de la lista, porque considerando la cantidad de personas que han fallecido en Durango, es una cantidad muy pequeña si la comparamos con la cantidad de fallecimientos que se han presentado en otras ciudades. Pero no es poca cosa, porque para nosotros es alto. Ahora, bueno, vamos a ver exactamente qué era lo que estaba pasando. Porque uno de los días, el 5 de abril, a todo mundo nos pegó durísimo en el corazón esta gráfica, que yo no sé si ustedes la recuerdan, pero nosotros no la olvidamos, porque Durango era el primer lugar en letalidad. Y hago una aclaración, letalidad es la manera en que se mide la
Y bueno, voy a decirlo de otra manera. De toda la población se presentan determinado número de fallecimientos. Cuando se divide el número de fallecimientos entre la población completa, independientemente de la causa de la muerte, independientemente de que la población se haya enfermado de eso o no, esa es la cifra de mortalidad. Pero cuando seleccionamos exclusivamente las personas que estaban enfermas, en este caso, enfermas de COVID-19, y medimos la cantidad de personas que fallecieron en ese grupo de enfermos, a eso se le llama letalidad, porque la enfermedad es letal, ¿no? Entonces, y aquí lo que ocurrió fue que Durango tenía pocos casos y proporcionalmente muchos fallecimientos, mientras que la letalidad por 100 habitantes en el resto del país era de 4.39, Durango llegó a tener 25. Eso era tremendamente inquietante porque entonces empezaron a correr los rumores de que había una mutación del virus y en Durango nos llegó el más malo del mundo y que se empezó a especular 20 cosas y entonces no era en realidad una medida que pudiese identificar la cantidad del daño en Durango, no estaba siendo fiel a las condiciones que se estaban presentando. Voy a tratar de explicarlo, lo que yo creo que pasó. Estas son las fases de la epidemia. La fase 1 es pues cuando llega el caso importado y aquí le pongo el avión porque a Durango llegaron en avión. Entonces llega una persona que enfermó en otra parte y llegó aquí y aquí se inició los síntomas y aquí se confirmó. Muy bien. Eso es la fase 1, la llegada de casos importados. La fase 2 es cuando un caso tiene contactos y de sus contactos algunos enferman. Pero se puede hacer el seguimiento perfectamente para identificar cuáles son los contactos del caso y cuáles podrían ser los contactos del contacto. ¿Sí? Porque vean ustedes, no sé si se aprecia la flechita que yo estoy moviendo. Gracias, Lupita. Esta flechita lo que trato de mostrar, de indicar que este fue el caso que inició el problema, el caso 0, y él fue su primer contacto. Pero él tuvo otro contacto a quien infectó y es esta persona. ¿Sí? Cuando se hacen los estudios epidemiológicos de campo, el personal de salud llega y les pregunta y le preguntó a él a quién había visto, con quién había estado platicando, con quién vivía, con quién, eh, en fin, le hacen una serie de preguntas para tratar de identificar las personas que por haber estado con él están en riesgo. Y entonces se puede rastrear, se pueden establecer medidas de mitigación y bueno, medidas muy específicas, pedirles que se queden en casa, vigilarlos para saber si no desarrollan eh, síntomas, etc. Pero cuando pasamos a la fase 3, es cuando ya no le podemos seguir la pista y ya no podemos saber esta persona se enfermó porque estuvo cerca de quién. A la hora que le pregunten, probablemente diga, no, yo nada más fui al banco a cobrar mi cheque. O yo fui a hacer compras y no, en realidad no conozco a alguien que esté enfermo. Bueno, pues lo que pasa es que el virus ya está circulando en la comunidad y ya no reconocen al caso 0 como aquí, ¿sí? Porque entonces acuérdense que hay una buena cantidad de asintomáticos que aunque ellos no tengan eh, molestias, están infectantes. Y si están circulando por cualquier parte, pues entonces tienen esa capacidad de infectar a otros aún sin que estén mostrando enfermedad. Y entonces,
cuando se acumula un determinado número de casos asintomáticos, sintomáticos leves, sintomáticos graves, etcétera, se incrementa la probabilidad de que ocurran los decesos. Esta figura aquí la seleccioné como para que se notara que era explosivo. Aquí falleció una persona después de todo este proceso de las fases de la epidemia y de la propagación de la infección, de la propagación de la epidemia. Y entonces, lo que en realidad sucedió en esos días en que tuvimos el primer lugar de letalidad, lo que sucedió fue esto, que llegaron casos enfermos en una condición de gran deterioro físico y llegaron, y en realidad estas personas, pertenecían a otra población. La población de origen era otra. La población de la que provenían, en donde estaban los leves, los asintomáticos y los etcétera, estaban en otra parte. Y solamente llegó el caso grave a Durango. Y pues tristemente fue aquí donde falleció. Entonces, esto tiene que ver con déjenme ver si puedo lograr identificar la diapositiva, pero debe ser esta. Bueno, estoy buscando la diapositiva donde estaba esta fórmula. Estos 12 casos, estos 1088 casos, muy probablemente sean nuestros. Esto es, personas que se contagiaron estando aquí en Durango y se contagiaron por personas que viven en Durango. Siguen llegando personas del extranjero y siguen llegando personas que ya están enfermas. Pero bueno, pensemos que estos 1088 casos ya son producto de la dispersión, de la propagación de la epidemia aquí en Durango, en nuestro estado. Y pues desafortunadamente estamos viendo los casos de defunción. Pero cuando estábamos en esas primeras semanas déjenme ver, cuando teníamos esas cifras de alta letalidad, seguramente no eran casos que hubiesen enfermado aquí. Aquí está. No eran casos que hubiesen enfermado aquí. Llegaron enfermos y entonces la población de la que procedían, allá se quedaron los enfermos leves, allá se quedaron los enfermos asintomáticos y entonces aquí se importó, aquí llegó el caso grave y pues tristemente aquí fue donde ocurrió la defunción. Pero en realidad no era un caso que se hubiese originado en Durango. Yo espero ser clara con esto porque hay quienes a partir de esta aparente discrepancia o de esta información que no se podía acomodar en el resto, porque si estamos al final de la lista con pocos casos, sucede esto. Alguien está mintiendo. No, no estaban mintiendo. Ahora, siempre existe la posibilidad de que tengamos un número de casos que no hayamos identificado y que sean casos COVID. Porque les hemos dicho que además de los que son asintomáticos, nunca los vamos a ver enfermos, pero los que tienen sintomatología leve, podría ser que se les estuvieran escapando y no se les esté confirmando como casos COVID. Y entonces eso también modifica la relación del numerador y del denominador. Pero en los primeros días yo me atrevo a explicarlo de esta manera, porque se estuvieron importando casos graves que alteraron la numeralia, pues alteraron la cifra de letalidad
de manera muy, muy impactante, muy impresionante. Y entonces no obedeció a las fases de propagación y a las fases de la epidemia, porque llegaron casos importados ya en condiciones muy de gran deterioro físico y de condiciones ya de complicaciones presentes, y en muy poco tiempo, desgraciadamente, fallecieron. Entonces, otro dato que seguía ocasionando preocupación era esto de los casos sospechosos. ¿Cómo es que se conservan sospechosos desde el 21 de abril esta barra? Noten que esta gráfica es de antenoche. Y entonces aquí tenemos casos sospechosos todavía que están aquí en el día 21 de abril. Y por supuesto tenemos el 18 de mayo y tenemos de diferentes fechas. El día de quienes hayan visto la conferencia que da, la conferencia de prensa que da el doctor López-Gatell y sus invitados, el día de anoche, digo, la noche de ayer, el doctor Aburto, ay, qué pena, olvido en este momento el nombre, del Seguro Social, él fue muy claro, me gustó mucho la explicación que dio de por qué pueden suceder estos retrasos en la confirmación de los casos eh, y por qué permanecen como sospechosos. Ustedes podrán decir, bueno, para el día 14, para el día 16 que se elaboró esta gráfica, ya no tendrían que seguir siendo sospechosos, ya tendríamos que saber qué pasó con ellos. Bueno, pues en realidad hay situaciones que escapan a quienes están al frente de las acciones de salud, porque pueden ser que las muestras de laboratorio se han tardado, que se fueron a procesar fuera de la ciudad, en fin, por 20 razones puede ser que no haya llegado el resultado para saber qué hacer con un sospechoso. Un sospechoso no puede permanecer eternamente así. Tenemos que saber si termina por ser positivo o se confirma que no era positivo. Pero tiene que confirmarse una situación o la otra, de ser positivo o negativo. Bueno, hay casos que no son tan sencillos y no se pueden confirmar de inmediato, y por eso estas barras amarillas permanecen en amarillo. Estas entenderíamos que es porque acaban de ser identificados y todavía no llegan los resultados del laboratorio, pero despertaba suspicacias estos picos amarillos de las barras de hace muchos días. Y se inician las especulaciones de lo que pasa es que están escondiendo la información, y lo que pasa es que no. Lo que pasa es que hay retrasos en la información, no pueden ser eh, evaluados porque tienen que ser revisados. Y más todavía los casos de defunción que no fueron confirmados como positivos, pero permanecen, ahí también hay defunciones en calidad de sospechosas. Entonces, hay que tener un poco de paciencia para poder interpretar todas estas cifras. Hay que leerlas con cuidado para saber exactamente qué nos están diciendo. Y hay que tener también confianza de que las autoridades de salud están haciendo, a mi juicio, están haciendo un trabajo espléndido con lo que tienen, están haciendo lo mejor que pueden. No, las condiciones no son del todo deseables, pero aún en las condiciones en las que nos encontramos económicamente, en fin, de personal de salud, tristemente, que ha sido infectado, o personal de salud que desde el principio se tuvo que retirar de la línea de trabajo porque tenía factores de riesgo presentes. Aún con esas adversidades, los servicios de salud han dado la cara y han hecho un trabajo, a mi juicio, fantástico.
La última diapositiva es la de la vergüenza. Es la diapositiva de, uy, qué pena, porque el índice de movilidad comunitaria es altísimo. Nunca llegamos a la línea deseable, excepto en esta ocasión, que fue como a principios o, no sé, a mediados de abril. Pero después de eso, se siguieron moviendo y ahorita que estamos en una condición tan seria de que estamos incrementando de tal vertiginosamente la cantidad de casos, es cuando deciden salir de paseo, salir a hacer fiestas, y esta movilidad pues está siendo identificada y es una pena. La verdad es que es una pena que Durango sea nota nacional porque la población no atiende las indicaciones. En este momento no hay manera de resolver un problema el problema de la epidemia. No hay otra manera de resolverlo más que evitando el contagio, rompiendo la cadena de transmisión, porque no tenemos vacuna y no tenemos medicamentos específicos para eso. Y bueno, esta diapositiva complementa la anterior, en donde estamos aquí, en este sitio, la diferencia en movilidad promedio de los últimos 15 y 7 días por entidad federativa. Esto es, lo incrementamos de una manera escandalosa. Vean, estamos aquí. Mientras que Nayarit, Puebla y bueno, estos estados siguen estando muy atentos a las indicaciones de las autoridades sanitarias y están siguiendo las indicaciones. Finalmente, el impacto de las medidas sanitarias para reducir los casos de coronavirus. Es una pena que se vea borrosa esta diapositiva, pero ya se las había presentado en la sesión anterior. Es tener en cuenta que la capacidad del sistema sanitario en Durango está representado por esta línea punteada. Y el interés de que se queden en casa para evitar la propagación es para que la curva de incremento sea así de lenta y se puedan atender las personas que lleguen a tener cuadros graves y que requieran atención hospitalaria. De otra manera, vamos a subir, porque no importa que hayamos iniciado en marzo, podríamos tener en cualquier momento una velocidad todavía más acelerada. Y entonces la única manera que podemos de modificar este incremento, esta gráfica en donde se incrementan los casos, la única manera es el distanciamiento físico, la baja de la movilidad de todos los ciudadanos. En verdad la solución está en la decisión que tome cada persona, porque no se le puede poner un vigilante detrás a cada uno. Entonces, tiene que ser una decisión responsable y tiene que ser una actitud congruente para cuidar su salud y cuidar la de todos los demás. Yo les agradezco mucho que hayan asistido a esta sesión y espero sinceramente que las dudas se hayan aclarado y abrimos el micrófono en caso de que alguien tuviese alguna... Sí, Arturo. Claro que sí, doctora. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Doctora, para sacar el índice de movilidad, ¿cómo lo sacan? O el indicador que mencionaste ahí en relación con la comparativa con los demás estados. Lo hacen a partir de la identificación de las señales de los celulares, tanto los usuarios de Google, de Facebook y de Twitter. Entonces, hay que tomar en consideración que es un indicador que tiene sus limitantes,
Para empezar, tendrían que estar utilizando un teléfono inteligente todas las personas para poder identificar su movilidad. Y segundo, que fueran usuarios de Twitter o de Google o de Facebook, que es otra condición que no siempre se cumple. Pero aquí lo triste, doctor Guerrero, es que si la movilidad es tan alta con las personas que cubren esos requisitos de tener teléfono inteligente y ser usuarios de estas redes, imaginemos que ocurriese si también se integraran aquellos que no son usuarios de las redes. Eso quiere decir que la movilidad muy probablemente esté por encima de eso. Y en todo el país se está midiendo de la misma manera. Hago la pregunta porque, bueno, hay una medición aquí en Durango que tenemos en toda la población. El 20% está conectado a Internet. A eso me refiero, porque si, como lo dices tú, en el sentido de que si con eso no están midiendo, pues va a ser más alta la movilidad, o sea, registrada, sin estar. Si la gente no tiene esa conectividad, si estamos el 20% conectados aquí en Durango, pues imagínense el resto. Sí, así es. Y hay quien está criticando seriamente esa forma de medirla, de estimar la movilidad, y tendrían razón de que es poco fiel, pero desgraciadamente es poco fiel. Nos está haciendo un favor, dicho de otra manera, porque nos está calificando mejor de lo que deberíamos estar, porque efectivamente la movilidad es todavía superior a eso, está subregistrada la movilidad. Yo espero haber contestado la pregunta. Yo quisiera hacer un comentario al respecto, Yolanda. Sí, Jaime, por favor. Buenos días. Esa situación de la sensibilidad de la medición de la movilidad por esos medios, ya la habíamos platicado previamente. Hay que tomar un par de elementos. Al margen de los errores de la medición, es un indicador que tiene comparabilidad, porque se está midiendo igual en todas partes. Y en ese sentido, como hay un mayor incremento de movilidad con ese indicador, con las fallas en Durango, que en otros estados que tú acabas de referir. Ese es un elemento importante. Otro elemento importante es la incidencia y los casos, el incremento de casos tan importante en Durango. Creo que cuando uno considera tanto el indicador de movilidad, insisto, que tiene fallas, pero que es comparable, y el incremento de casos, sí son indicadores fieles de una exposición a riesgo por movilidad social. Ese es un punto de vista que quería externar. Sí, efectivamente. Uno de los requisitos que se pide a los indicadores es que sean comparables. Y es muy probable que las fallas que tiene la medición de la movilidad aquí también la tenga el resto del país. Podría ser que algunos estados tengan una mayor proporción de acceso a Internet o una mayor proporción de usuarios de las redes, pero esta sería la única manera de compararnos entre los estados. Y nos va mal, pero imagínense que se midiera verdaderamente la movilidad, pues nos iría todavía peor, porque está subestimado. Yo quisiera saber si alguien más quiere hacer un comentario o participar. Con todo gusto le damos el micrófono. Gladys. Hola, doctora, qué gusto que me reconozca. La verdad, muy interesante la plática. Es muy sabroso escuchar datos reales, datos duros, datos que nos dan certeza, ¿no? En esto que todo mundo opina, que todo mundo hay, que las redes sociales han hecho como una evaluación de todo y de todos, ¿no?
Le agradezco de verdad la información. La pregunta de ahorita me parece sumamente interesante, era un dato que desconocía. Me resulta muy interesante saber que esa es la manera en la que se da el parámetro para la movilidad, ¿no? Qué impactante que estamos siendo monitoreados por nuestros propios aparatos inteligentes, ¿no? Quedamos como menos inteligentes y quedamos como monitoreados. Me siento como en un panóptico ahí general impresionante. Agradecerle sobre todo pues el trabajo de recuperación de la información, y siempre es muy agradable escucharla. Como persona, como profesional, siempre le aprendo y la reconozco. Un abrazo para usted y para el doctor Moisén también un abrazo. Siempre muy atinados y muy certeros. Gracias, Gladys. Pues mira, la intención de esta segunda fase, no te dejé terminar, Gladys, disculpa. Un abrazo virtual a todos de los que estamos aquí. Ay, sí, 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 hace falta que nos mandemos abrazos. Fíjate que ese es precisamente el objetivo de esta segunda sesión, o de esta continuación de la sesión anterior, porque llegaron preguntas muy dirigidas a eso, de que, bueno, entonces, ¿quién miente? Y claro. Porque estamos ante la suspicacia permanente, ante la duda, porque tienes razón, de pronto todo el mundo se volvió experto epidemiólogo, de pronto los lectores de noticias, los cómicos, bueno, de la farándula, hay muchos expertos recientes, epidemiólogos. Comentábamos nosotros que el 2020 lo vamos a declarar el año de los epidemiólogos, porque se incrementaron y se multiplicaron todos. Así es. Interpretadores de datos todos, ¿no? Sí, y entonces resulta preocupante porque de pronto hay personas que escuchan más a quienes expresan opiniones muy, bueno, yo diría que con mucho énfasis y con mucho decisión, con seguridad, pero sin sustento. Y entonces, aún en este momento, hay personas que están dudando que existe el coronavirus y que sea cierto la epidemia. Hay 20 razones, por supuesto que algunas absolutamente descabelladas, que están manejando algunas personas para justificar por qué no se ponen el cubrebocas, por qué hacen lo que quieren, por qué están desafiando permanentemente a las autoridades sanitarias, como para mostrar que no es cierto. A ver, y lo digo porque es muy triste, pero aún personas con un buen nivel de escolaridad siguen preguntando, a ver, tú, ¿a quién conoces que se haya enfermado? A ver, pero eso es no tener una idea clara de qué significa un problema como el que estamos viviendo. Piensan que, creo que había una película que no vi, pero bueno, vi corto seguramente, de estas películas catastróficas, apocalípticas, de una epidemia, y las personas de pronto se desmayan en el metro, caen en las calles, y en un momento, en una mañana se acaba la humanidad. Bueno, probablemente están pensando que una pandemia es así, y por eso creen que no sea cierto, pero es no tener información, pero además no querer tenerla, es no querer aceptar información que otros les dan. Y creo que es importante que quienes estamos convencidos de la importancia del momento que vivimos, hagamos una labor de, yo no sé si es de persuasión en el caso de estas personas que no creen, de información, porque hay diferencias entre información, persuasión, educación para la salud, conversación amigable, de manera que no lleguemos a los extremos que llegaron otros países. Ustedes recuerdan las imágenes de España, cómo es que declararon el cierre definitivo y los policías estaban en la esquina.
y evitaban que las personas salieran de casa. No quiero recordar las imágenes de India, porque seguramente también ustedes las vieron, de cómo controlaban a los que iban por la calle. Ahí era de manera muy violenta. Bueno, nuestro marco jurídico no permite que se llegue a eso, pero se tiene que asumir una actitud responsable. Responsable de manera individual, pero con una visión y con un compromiso social, porque esto definitivamente nos afecta a todos. ¿Sí? Si no hubiese otra participación, doctor Guerrero, pues, ¿te parece A bien ver, que sí, diésemos por... Pero quisiera hacer un último no sé si hay comentario, por ahí. Arturo. Creo que Jaime Sí, quería... adelante, Jaime. Sí. Mira, Sí, adelante. además de la puntualización de los datos que acaban de dar Yolanda, a mí me parece verdaderamente alarmante el número de casos que hay en Durango. Simplemente si pensamos en la posibilidad de contagio a 2 o 3 personas por cada uno de los identificados, la duplicación de casos en el corto plazo no es una exageración. Y a partir de ahí puede de verdad desencadenarse una situación incontrolable. Eso no es exagerado. Durango tiene de densidad poblacional 14 habitantes por kilómetro cuadrado. Y ese ha sido un mecanismo de protección, diríamos, natural desde el punto de vista demográfico. México tiene 6,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, no es posible que establezcamos comparaciones en un lugar en donde el riesgo está saliendo de la puerta del edificio, a un lugar en el cual tenemos una serie de ventajas. Y en ese sentido, lo que comenta Yolanda acerca del sentido de responsabilidad social y comunitaria es fundamental. Y nosotros tenemos que ser portavoces en nuestros contextos académicos, laborales y familiares para tratar de influir de la mejor manera en esa situación. Sería básicamente mi comentario. Muy bien, doctor Jaime. De hecho, yo coincido mucho que igual al interior de aquí del estado de Durango, la movilidad es totalmente diferente. La comparativa de la laguna, la comparativa de aquí de la capital. Yo considero, no sé, yo no tengo los datos, no sé si ustedes pudieran tener esa información en relación a la movilidad que tiene la laguna, o sea, Gómez Palacio Lerdo y en comparación con Durango. Yo considero que la movilidad que tiene la zona de la laguna es mayor a la de... No, ¿Sí se escucha? No, doctor, se le cortó la transmisión. Si gusta repetirlo, por favor. Ok. En base a la experiencia que ustedes tienen y al ejemplo que dio el doctor Jaime, al interior del estado también la movilidad debe de ser muy diferente. En la región de la laguna, en comparación con la capital del estado, considerando, quiero imaginar que de la laguna tiene más movilidad por el área conurbada que tiene entre Coahuila y Durango, y bueno, menos aquí la capital por la cuestión también de que no es una zona industrial, no tiene ese tipo de desplazamientos, y que bueno, también eso puede incidir o puede ser un poco de referencia, un punto de referencia en relación al número de contagios que están ocurriendo en la laguna en comparación aquí a la capital. sí, mira, si me permiten, tengo un par de diapositivas precisamente que hablan de la situación de la laguna. La voy a compartir. Déjame acomodarla. Y este es el tablero que pone a disposición CONACYT y que son quienes están trabajando con la subdirección de la Secretaría de Salud. Y entonces ellos manejan la información de una manera diferente, pero bueno, aquí yo resalté la cantidad de casos que tienen los vecinos.
Durango tiene 1088 hasta ayer. Zacatecas tiene 580, que es, bueno, como la mitad, registrados todos hasta ayer. El estado de Coahuila tiene el doble. Chihuahua tiene el doble. Sinaloa tiene 6 veces más casos que Durango y no tiene una densidad poblacional mucho más alta que Durango. Aquí la situación de los sitios turísticos, de la actividad comercial, seguramente les hicieron una mala jugada a los sinaloenses. Pero, como decía Jaime, las condiciones que hasta ahora habían sido protectoras para Durango, las podemos cancelar, o sea, se pueden cancelar con la movilidad social que se está presentando, porque entonces ya no va a valer, ya no va a ser favorable esta baja densidad poblacional y la distancia geográfica que hay entre una localidad y otra. Aquí hice un acercamiento, este es el mapa por municipios, pero hice un acercamiento de la laguna y vean la cantidad de casos que se acumulan en la región lagunera si juntamos los municipios laguneros de Durango y los municipios laguneros de Torreón, digo, de Coahuila. Y vean las cifras. Definitivamente están mucho más alto, la laguna está más alta que el resto del estado de Durango y que el resto del estado de Coahuila. Ahí se está concentrando. Esta es una zona, nosotros en la plataforma que estamos trabajando para la Secretaría de Salud, tenemos dado de alta todos los municipios de la región lagunera, porque se tiene que analizar como región. Los límites estatales no funcionan en este tipo de análisis, porque la movilidad, como bien decías tú hace rato, la movilidad, yo soy lagunera, yo soy lerdense, y te puedo decir de primera mano que la movilidad entre los municipios laguneros es muy intensa, porque hay quienes viven en Lerdo pero trabajan en Torreón, o trabajan en Torreón pero visitan a la familia en Gómez Palacio. Y entonces la movilidad entre todos estos municipios es muy intensa de manera cotidiana. Además hay que tomar en consideración que la laguna es el punto en el que se unen dos ejes carreteros muy importantes del país. El que viene de Tamaulipas a Sinaloa y el que atraviesa a todo lo largo del territorio desde la Ciudad de México hasta Ciudad Juárez. Y aquí es donde se cruzan. Y entonces la actividad comercial y, bueno, es industrial también, tiene un efecto directo en la movilidad, que no tendría por qué ser lo determinante, pero me parece que en el municipio de Gómez Palacio y Lerdo decidieron no ingresar a la fase naranja, aunque Coahuila ya lo hizo, porque están viendo el grave peligro al que se están enfrentando. Es cierto. Y bueno, déjenme decirles que yo estoy fascinada con el análisis geoespacial que hacemos todos los días y yo les podría seguir platicando de esto, pero porque no nada más son las cifras, sino son las tasas y las tendencias y los otros variables. Esta imagen, que ya no tuve oportunidad de pasárselas, es la manera en que se están evaluando las probabilidades de ser contagiado por la duración total del contacto a partir de 15 minutos. Se hizo un estudio muy interesante en Europa para saber cuál es el desplazamiento de los individuos en un día normal. Y entonces hay personajes claves en el día a día de cada persona. El individuo que está en azul, él es el caso positivo. Quien está en mayor riesgo es su pareja. El que está en un riesgo menor, pero también muy alto, son los hijos, porque conviven en casa y son muchas horas que están juntos.
pero resulta que los compañeros de trabajo son otro punto. Porque permanecen con ellos más de 15 minutos y hay una interacción de todo el día. Los amigos, el usuario del servicio, porque aunque no esté todo el día, cuando se establece la interacción es muy de cerca. El que lo acompaña en el camión, en el metro, en el taxi, este es el transporte cotidiano. El cliente y el compañero de trabajo. Bueno, todos los que están debajo de la plataforma son quienes tienen una duración de contacto menor a 15 minutos. Pero aún ahí hay un personaje con el que tenemos una interacción muy cercana, que es el trabajador de la tienda. Y bueno, a mí me pareció muy interesante esta imagen porque aunque es europeo el estudio, de todas maneras parece que se adapta bien a nuestra realidad por la cantidad de tiempo y resulta que en el entorno doméstico es donde las personas se sienten más seguras, se quitan el cubrebocas, se apapachan y no se cubren todos los requisitos de aseo, de lavado de manos constante, etcétera, ¿no? Y ahí es donde están los dos personajes, los personajes del núcleo familiar que llegan a estar muy expuestos. Doctor Guerrero, en caso de que, tú dime, en caso de que no haya otra participación. Yo tengo una más, es que me surgen cada vez que estás poniendo más diapositivas, van surgiendo más dudas. Sí. Bueno, pues como epidemióloga, como experta académica, investigadora, pues la epidemiología es información para la acción. Hay datos muy excelentes, relevantes en la exposición, pero ¿cuáles serían las acciones posteriores a esta investigación, a estos datos? ¿Cuál es la sugerencia para poder hacer actividades que vayan enfocadas a lo que está ya detectado y no sé si ya se están haciendo algún tipo de actividad o acción operativa? Mira, los análisis que nosotros estamos haciendo permanentemente lo dejamos a disposición de la Secretaría de Salud y son ellos quienes lo convierten en acción específica. Y yo creo que lo están haciendo desde lo operativo, lo gerencial, hasta la planificación de diferentes programas y acciones. Porque a mí me parece que se han conducido con una flexibilidad que la situación obliga. Esto quiere decir que hay acciones, todos quienes hemos tenido relación con la Secretaría de Salud conocemos que hay acciones programadas desde el año anterior y que hay metas a cumplir irreductibles, ¿no? Sin embargo, la situación por la que estamos atravesando pues es una condición extraordinaria y a mí me parece que las autoridades sanitarias han tenido que moverse entre estos dos espacios. Las metas y los objetivos que deben cumplirse de manera regular y atender las necesidades específicas que la contingencia va marcando. Y creo también que la respuesta de la población ha ido determinando la modificación de las acciones. Por lo que yo me doy cuenta, estaban saliendo a campo a hacer los estudios epidemiológicos, pero no era lo mismo tener en un día 8 casos que el día de ayer se acumularon, ¿cuántos fueron? ¿80? Ya no recuerdo exactamente cuántos fueron, pero fueron 80 y algo, ¿no? 82. Y entonces el personal está agotado, está muy cansado. Y a mí lo que me preocupa mucho es que les canse, que les desanime ver la poca respuesta de la población.
porque en verdad están trabajando durísimo, están haciendo un trabajo titánico y, y si siguen viendo a la población en la calle, ellos se dan cuenta que los resultados no van a ser eh, tan buenos como podrían ser, ¿no? Entonces yo creo que aquí también le toca una responsabilidad a, a otras secretarías, no solamente a la de salud, porque las acciones de salud no son exclusivamente de las autoridades sanitarias y la responsabilidad que el ciudadano debe mostrar también es otro capítulo que, entre paréntesis, es un campo de reflexión y de acción del ISMED, doctor Guerrero, me parece, ¿no? Porque esto se traduce como una falla en el comportamiento, como un comportamiento discordante con la realidad. ¿Qué es exactamente lo que hace que la gente niegue la presencia de la infección o cuáles son los mecanismos por los cuales se evade de la realidad y pinta el mundo de otro color para poder seguir estando en la calle, ¿no? Entonces, eso creo que va más en el terreno de la salud mental, de las neurociencias, del comportamiento, y todos tendríamos que aportar y que pues emplear las herramientas tanto cognitivas como operativas para tratar de resolver los problemas. Pero insisto, creo que las secretarías, otros actores sociales tienen que entrar en la escena. Doctor Jaime, ¿querías decir algo? Sí, yo quisiera agregar a tu comentario. Mira, de hecho, y ese Arturo lo debe de recordar bien, en la década de los 50, Kurt Lewin, un psicólogo que luego se convirtió a comunicólogo, estuvo trabajando mensajes de educación para la salud relacionados con la nutrición. Y finalmente se dio cuenta de que cuando había participación de a quién iba dirigido el mensaje, hubo una mejor respuesta. Lo que quiero señalar es de que los aspectos relacionados con educación para la salud, por alguna manera o de alguna manera, se han olvidado un tanto. Hablo de mensajes de educación para la salud bien diseñados, bien evaluados y que tienen un impacto duradero. La cuestión del COVID, y también hay que señalarlo, tiene que ver mucho, en el caso de México, con lo referente a los determinantes sociales de la salud. Somos un país que tenemos aproximadamente 50 millones de pobres o más o menos en ese nivel. Eso va a ser muy difícil modificarlo. Sin embargo, Arturo hablaba de la epidemiología como una ciencia para la acción y en ese caso, en donde se puede incidir es precisamente en cuestiones de educación para la salud dirigidos a modificar positivamente un comportamiento. Creo que eso es una tarea que independientemente de las acciones de carácter inmediatista que son necesarias, sí es importante empezar a trabajar esos mensajes que se diseñen con el propósito de sensibilizar a la población y que aún con las dificultades que implica el no poder laborar regularmente para un buen número de integrantes de la población, se tiene que ponderar por encima la salud. Entonces yo sí coincido en que esto, de algún modo, este problema que es inédito en muchos sentidos, está dejando una serie de enseñanzas y de tareas pendientes, sobre todo para los aspectos de comportamiento. En ese momento creo que lo más importante es lo relacionado con los aspectos de carácter comportamental y se tiene que trabajar sobre ellos a partir de ya y desde luego eso implica también un trabajo de varios años. Por alguna razón, digo por alguna razón, porque en la década de los 80 estuvieron muy en boga los trabajos de educación para la salud de manera muy ordenada, muy sistemática, muy metódica, y posteriormente se olvidaron. Creo que se olvidaron en ese nivel de rigurosidad científica. Pero creo que para la gente que está en el campo de la psicología social, de la psicología comunitaria,
es un campo vasto de trabajo y de investigación. Es mi comentario. Comentario con el que estoy completamente de acuerdo, excepto en una cosa. El doctor Arturo Guerrero en 1950 todavía no nacía y entonces no recuerda a ese autor. Bueno, yo era un recién nacido, pero sí me acuerdo Bueno, de él. pero, pero Yo bueno, no nacía, pero hay lectura y bueno, hay esa bibliografía que uno las lee, pero bueno, efectivamente. sí, lo que pasa es que te dijo, recordarás que en 1950, pero Sí. bueno, era para terminar la sesión de manera alegre. Doctores, buenos días. Buenos días, doctores. Hola Doctora, Osiris, ¿cómo estás? preguntarle, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado, doctora Yolanda? Mucho gusto en escucharlos a usted y al doctor Moisén. ¿Qué esperamos para este año, con todos estos datos impresionantes que ustedes nos están diciendo y la tendencia de la movilidad? Creo que sí tenemos que ponernos poner a pensar sobre estrategias de mediano y corto plazo, pero ustedes desde su interdisciplina y sobre todo saben y han estudiado, nos gustaría saber mucho qué es lo que esperamos para este año, para finalizar este año. ¿Qué tal Osiris? Qué gusto saludarte. Fíjate que en este momento estamos todos centrados en COVID, en COVID-19 y porque, bueno, pues la situación lo amerita. Pero yo creo que el futuro inmediato para COVID, yo esperaría que no incrementásemos, que no se acelerara todavía más la velocidad de la curva, de incremento de la curva, y que lleguemos pronto al punto de inflexión, aunque no bajara de manera rápida, pero que ya no siguiésemos acumulando una gran cantidad de casos. Eso significa que estaríamos saliendo de esta ola en octubre, Osiris, más o menos. Eso significa tener la segunda parte de la curva, o sea, porque estamos todavía sin terminar la primera parte, ¿no? No hemos llegado al punto más alto. Entonces, probablemente estaríamos saliendo en octubre. La gran preocupación es que en este mes, de esto Arturo sabe perfectamente cómo se van superponiendo las etapas de las enfermedades estacionales. Y en este mes vamos a empezar a ver el problema con dengue, que es otro virus, que ahí la ventaja es de que es un virus que tiene un padrino, ¿no? Que tiene alguien que lo lleva y es relativamente más fácil contender con él, porque el mosquito lo podemos ver. Ahí sí no puede decir la gente que no existe. Entonces, en Durango no ha sido un problema muy serio el dengue, pero en la laguna sí. Y luego vamos a empezar, pues por ahí de noviembre, la época en que se inicia la etapa de la influenza, y es otro virus que es pariente de este y que nos puede dar sintomatología semejante y nos puede complicar el panorama, porque de todas maneras COVID-19 no se va a ir, o sea, no, cuando digo que termina en octubre es que termina esa etapa intensa, pero podríamos estar ante un ciclo inmediato de una segunda ola, que le han llamado así, la segunda curva o la segunda ola, que depende mucho del comportamiento de la población, Osiris, porque esto de lo que se ha hablado mucho, de que si la inmunidad de rebaño, de que si la inmunidad comunitaria nos puede favorecer, en realidad no sabemos cuál es el porcentaje de la población que enfermó y que obtuvo la inmunidad, porque no conocemos la enfermedad. Y el comportamiento, no conocemos todo el ciclo.
y hay información muy poco consistente todavía, porque se han hecho estudios, en España parece que solamente el 5% de las personas que tuvieron contacto con COVID-19, solo el 5% generaron inmunidad como para poder pensar que están libres del problema. Y eso es muy preocupante. Entonces, esta segunda etapa, al final del año, podría ser que tuviésemos otra alza de COVID-19 y depende mucho del comportamiento de la población para saber cómo nos quedamos con las buenas prácticas o las olvidamos de inmediato, como pasó con la influenza. Ahí sí yo puedo decirte que seguramente te acuerdas, porque ya habías nacido para entonces, pero, de esto sí se acuerda Arturo, de que cuando tuvimos la campaña de lávate las manos y lávate las manos, era para evitar el contagio por influenza. Y un agregado inesperado fue que la cantidad de problemas gastrointestinales bajaron de manera espectacular porque el lavado de manos fue favorable para evitar los problemas gastrointestinales. Pero apareció la vacuna y la gente se sintió fuera de peligro con influenza y dejó de lavarse las manos. Y entonces olvidamos las buenas prácticas. Yo no sé en qué medida, después de esta experiencia, vayamos a conservar prácticas favorables de manera permanente. El quitarse los zapatos al entrar a la casa, el lavarse las manos más de 8 veces, 10 en el día, el tener la precaución de la sana distancia, esas prácticas, ojalá que pudiéramos conservarlas, porque está aquí todavía. COVID-19, pensemos que estamos en noviembre, aquí está todavía. Entonces, yo quisiera hacer más, no resulta fácil encontrar el argumento que que se convierta en un mensaje alentador, positivo, optimista, o bien llegar al otro que sea muy realista y muy claro, muy puntual, sin ser catastrofista. No resulta a veces fácil encontrar el punto clave, ¿no? El punto ideal. Porque hay personas a las que pareciera que hay que decirle las cosas golpeadas, sin mayor comedimiento, para que se den cuenta que de veras el peligro es real. Y otras personas que se han comportado de una manera muy responsable, que han seguido todas las reglas, no les puede seguir diciendo que las cosas están fatal, porque entonces no ven el final o el resultado de su buen comportamiento. Entonces, este es terreno para la salud mental, Osiris. Incluso cómo dar los mensajes, ¿no? ¿No te parece, doctor Guerrero? Así es, yo creo que es un trabajo multidisciplinario que tenemos que involucrarnos, como bien lo dijiste, Yolanda, todos. Y bueno, esperemos que toda esta experiencia surjan nuevas alternativas y sobre todo con mayor énfasis en la cuestión de la promoción de la salud. Porque aunado a la cuestión del dengue, también pues estamos viendo que tenemos ya casos de sarampión. Entonces, es otra situación que tenemos que ir viendo cómo irlo pues atendiendo, porque son temas específicamente preventivos y que bueno, estamos viendo enfocados todos a la cuestión del COVID, pero se nos están viniendo otro tipo de problemas también de lo que mencionaste y también aunado a eso, pues temas que supuestamente ya estaban eliminados. Sí, eso del sarampión verdaderamente es muy preocupante. Debo decirles, así como anticipación, de información anticipada, que estamos montando en la plataforma de COVID-19, que la diseñamos para esto. Estamos montando también ya las variables para analizar lo de dengue,
los históricos, toda la información histórica de los años anteriores, y la posibilidad de hacer una evaluación de los espacios urbanos a partir apoyándonos en drones, nomás como que no le vayan a tirar con la resortera a los chamacos, pero con drones vamos a hacer una evaluación del espacio urbano, de las azoteas, de los tinacos, porque con un tinaco que esté destapado alcanza para 3 manzanas. Y entonces el personal de salud ahorita está muy dedicado a lo de COVID y podría ser que esté desplazando otras actividades, pero vamos a utilizar la tecnología de la mejor manera posible. Ahí les platicaré después qué pasa con eso. Bueno, doctora. Osiris, espero que se haya contestado la pregunta. Sí, muchas gracias. Realmente el objetivo es que todos nos pongamos en contacto y tratemos de dar respuestas, porque no nada más es uno, sino somos todos en conjunto. Y a veces la comunicación, la armonización entre lo que hace uno y el otro es importantísimo. Gracias por compartirnos esta información. De nada, Osiris. ¿Quisieras decir algo para despedirnos, Jaime? No tienes, tu micrófono está apagado, Jaime. Sí, que me pareció muy afortunada la interacción y comunicación final. Eso enriquece mucho la presentación. Saludos, Osiris. Gracias. Mucho gusto en verte. A mí me hubiera gustado escuchar a Sofía porque estuvo muy atenta a toda la presentación, pero bueno, aquí estoy. Muy buena la presentación como siempre, doctora. A mí, bueno, nada más me quedaba por ahí una duda, una reflexión de la semana pasada que quedamos en primer lugar de propagación del virus. Había mucha gente que decía, pero ¿cómo es posible si Durango es más chiquito que la Ciudad de México? Pero bueno, hay muchos factores que tomar en cuenta y, ¿verdad? No sé qué nos podría explicar de esto. Sí, es estas cifras que yo les hablaba de que cuando se manejan cifras absolutas, nuestros 1000 casos no pesan si lo comparas con los 38,000 de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero es una cantidad enorme para nosotros. Entonces, es como si de una familia de 20 se enferman 2 y en una familia de 2 se enferman 2. O sea, a lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero es que todo depende del total, del denominador. Yo siempre estoy preguntando y pidiendo que se tome en consideración el denominador. Son casos de dónde vienen, de cuál es la población de origen. Es una referencia de dónde, porque 100 casos, yo no sé exactamente cuál es la velocidad de la cantidad de casos que se están presentando en la Ciudad de México, pero son como 500. Ellos tienen ahorita cerca de 40,000 casos. Son millones y millones de... No estoy pensando que sea poco, porque no quiero ni imaginar la complejidad de logística para atender a tal cantidad de personas, y la infraestructura hospitalaria que deba estar disponible. Pero para nosotros, para el tamaño de Durango, para la cantidad de casos activos que teníamos, es inadmisible que estemos triplicando los casos. Vean cómo al principio los incrementos eran de 10, de 12, bueno, de 20. Cuando llegamos a 30, todo el mundo dijo, ¡qué barbaridad! Anoche fueron más de 80, Sofía. Entonces, no solamente es la cantidad, sino es la proporción de casos activos. Nosotros tenemos ahorita, pues, la mitad de todos los enfermos que se han acumulado en toda la temporada, la mitad en este momento son propagadores.
O sea, tenemos 500 y tanto propagadores de infectantes que si no se quedan en su casa, pues te preguntaré dentro de 2 semanas cómo va a estar la cosa. Esperemos sí, que el domingo se queden en casa, doctora. Para festejar el Día del Padre. Esperemos que se queden en casa. Por ahí decían, nunca festejan al papá, esperemos que ahora no se les vaya a ocurrir a festejarlo. Sí, sí. Muy bien, pues qué gusto saludarte, Sofía. Arturo, tú dime, ¿qué hacemos? Doctora, si me permite, Sí. soy el licenciado Pablo Ríos, coordinador de capacitación. Sí, Pablo. Pues más que nada, bueno, doctor Guerrero, ¿algo más que quiera concluir para la doctora? No, yo creo que todavía nos sigue dando para otras sesiones más. Y bueno, yo creo que habrá tiempo de cómo van avanzando estos resultados también. Yo creo que, pues agradecerle, como siempre, a la doctora Yolanda la disposición y que nos comparte sus conocimientos, y también al doctor Jaime Salvador. Creo que es importante que toda esta información la conozcamos todos los que estamos inmersos en estos temas, y que nos ayudan para poder tener un contexto más general y poder, en lo que corresponde a cada uno de nosotros, pues interactuar para poder poner nuestro granito de arena y poder hacer actividades y acciones específicamente en relación a este tema importante. Sí, muy bien. Te pido que le entregues un saludo a la doctora Soledad Ruiz Canán y que vamos a estar en comunicación. Doctora Cisneros Niebla, aquí veo un mensajito en el chat. Un abrazo, que estés muy bien, me da gusto saludarte. Y pues estamos en comunicación, doctor Guerrero. Con mucho gusto, siempre me he sentido en casa, las sesiones en las que he participado del ISMED, y bueno, pues estamos trabajando juntos, así seguiremos. Así es. Y bueno, estamos ahorita con otro proyecto y que próximamente tendremos resultados, y va a ser factible también hacer una presentación como estas para dar esos resultados. Muy bien, licenciado Pablo, pues usted es el jefe. A ver, dígame. No, honor que me hace, doctora, honor que me hace. No, muchas gracias. No, pues nada, que recibo un saludo de nuestra directora general, la doctora María Soledad Ruiz Canán. Muy contenta y muy placentera en que nos acompañe en estas sesiones, doctora. Tuvo algunos problemas técnicos con su equipo y no pudo conectar. Bueno, se conectó, pero no escuchó ni la escuchábamos. Entonces le envía un cordial saludo, doctora, y muchas gracias por su participación, y que no sea la última vez que tenemos este tipo de reuniones. Ya habrá más tiempo para vernos en físico y tener una charla presencial. Con un cafecito. Así es, claro. Doctora. Bueno, y pues ahora sí que como nos han estado marcando, ¿verdad? Quédate en casa, cuídate, no salgas, y sí nos vamos a festejar, Sofi, en casa, pero nos vamos a festejar. Sí va a haber fiesta, pero en casa. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Reciban un saludo de nuestra directora general, y nos vemos el próximo jueves. Igual, sesión académica, avisaremos qué tema presentaremos para esa ocasión. Muchas gracias y un saludo para todos. Gracias y hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta luego.